Bien, muy buenos días tengan todos y todas. Miércoles 1 de septiembre. Empezamos el mes de septiembre pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que todo salga bien, que todas las cosas que ustedes emprendan, trabajen y traten, les salga de la mejor manera posible en este mes de septiembre. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, el mundo no es fácil, las cosas tampoco son del todo fácil, pero les comparto la siguiente nota, la siguiente imagen. Dice que el primer rayo de luz del sol te ilumine hoy, mañana y siempre. Disfruta de este bendecido día y permite que todas las cosas buenas de la vida sean tu razón para ser feliz. Hoy, mañana y siempre. Te deseo un hermoso, bendecido día y un buen mes. Un buen mes, que todo salga bien, ¿no? Ese es el deseo del profe Sergio hacia ustedes. Les comentaba que eh, lo próximo que hay pues es la entrega de lo que es el esquema, ¿no? El esquema de conceptos, que es el día de hoy hasta medianoche. Consiste, ¿verdad?, en hacer un resumen a través de un esquema de lo que es pues los conceptos y generalidades de la matemática aplicada. Eso pues lo vimos la semana pasada. Es este PDF que dice que hay una definición de estadística, una clasificación, la definición de población. O sea, todo ese contenido no hay que ponerlo textualmente. Usted puede hacer un resumen con sus propias palabras después que haga pues un esquema. Y no es necesario pues que copie todo exactamente en una sola página, sino lo más importante. Por ejemplo, los conceptos y definiciones. La creatividad, ahí si usted utiliza página de colores o utiliza pluma de colores, ahí no soy tan exigente. Después que utilice pues algo que sea distinto, ¿no? Algo creativo, allí organizando pues su esquema, que puede ser en Word o puede ser de forma manual. O sea, lo importante es que lo haga usted, ¿no? De su autoría y practique lo que es pues hacer el esquema en Word. Si no se puede en Word, bueno, a mano, ¿no? En una página. O sea, como ya les dije, puede ser de colores. La creatividad es libre, ¿no? Si lo hace en página blanca, pues utiliza algo allí, un marcadorcito, algo. Lo importante es que esté, pues, algo allí que haga de su esquema algo, pues, un poco creativo, ¿no? La distribución del espacio y la ortografía, pero lo que más pesa, como quien dice, es el contenido y la creatividad. 10 y 5, 15 puntos, lo demás 3 y 2 hacen un total entonces de 20 puntos. Esa es una de las tareas, ¿no? La primera, la actividad 1 para el día de hoy, dejada la semana pasada. ¿Qué más había que hacer? Bueno, el lunes les presenté lo que fue la actividad 2, que contiene los tipos de variables. Esta actividad 2, valor 30 puntos, fecha de entrega la otra semana, el 6 de septiembre. Entonces les hago la pregunta, de lo que es del esquema, ¿no tienen ninguna duda de lo que hay que entregar hoy? Del esquema, estamos claritos, ¿verdad? En eso. Me decía la compañera que de la actividad 2, en la actividad 2 como que todavía pues le hacía falta pues comprender un poquito más. Entonces, ¿cómo uno resuelve lo de la actividad 2? En cada situación, dice, determina claramente la unidad de estudio, la variable, el tipo de variable, la población y la muestra. Ejemplo, dice aquí, observación de especies de aves que se posan al atardecer en un árbol de la zona central de la provincia de Chiriquí. Ese es el enunciado. Entonces, lo siguiente que debe colocar el alumno es esta tabla que aparece aquí. Esta tabla en la cual se le pregunta cuál es la unidad de estudio. Vamos a acercarnos un poquito más.
¿Cuál es la unidad de estudio? La unidad de estudio siempre responde a la pregunta ¿a quién? O sea, ¿a quién se le hace la observación? ¿A quién se le hace el estudio? ¿A quién se está, como quien dice, investigando? Entonces la unidad de estudio en este caso serían las aves. Puede escribir las aves o simplemente aves, porque responde a la pregunta ¿a quién se le hace el estudio? La variable. La variable corresponde a la característica que se investiga. Característica que se investiga de la unidad de estudio, o sea, ¿qué se le está investigando a esas aves? El tamaño, la gordura, la cantidad de pluma, la edad. En este caso, aquí dice las especies de aves. Entonces, especie de ave, esa es la variable. Si es una ave de carroñero, bueno, no sé cómo se clasifica eso de las especies de aves, pero yo se lo había mencionado como una ave tortolita, una palomita, una ave azulejo, carroñero, qué sé yo. En ese caso, ahí están viendo la especie de ave, ¿no? Entonces, esa es la variable, esa es la característica. Y responde a la pregunta, ¿qué se investiga de la unidad de estudio? La unidad de estudio de las aves, ¿qué se le está investigando a esa ave? La especie. El tipo de variable. El tipo de variable dice que es guiarse con la clasificación. ¿Qué clasificación? Sería esta imagen que está acá, esa imagen que contiene los tipos de variables. Entonces, hay dos tipos de variables, las que son cualitativas, dice si sus valores no se pueden asociar con un número, y las variables cuantitativas, si sus valores son números, son valores numéricos. Aquí, en este problema de la observación de las especies de aves, el resultado que obtenemos es si es un ave tipo tal, tipo, o sea, no son números, los resultados no son números, no de que especie de ave 1, especie de ave 2, no, son palabras, ¿no? Ya les mencionaba, un ave qué sé yo, ave de carroñera, ave. Hay distintas clasificaciones en esa parte, pero el resultado que vamos a obtener no va a ser un número, así que sabemos que dentro de la clasificación de lo que es los tipos de variables no va a ser cuantitativo, sino que va a ser cualitativa. Pero dentro de la cualitativa hay dos tipos de aves, dos tipos de variables, las que son nominales y las que son ordinales. La nominal dice que si sus valores no se pueden ordenar, y la ordinal si sus valores se pueden ordenar. Entonces, por ejemplo, dentro de las variables ordinales, la escolaridad, cuando uno dice primaria, secundaria, universidad, eso lleva un orden. Grado de satisfacción, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, eso también lleva un orden. Sin embargo, el resultado que obtenemos de las especies, especie tal, especie aquella, especie azulejo, especie pecho amarillo, qué sé yo, especie loro, no sé cómo se clasifican las especies, pero esos resultados no se van a ordenar, eso no importa cuál se mencione primero, así que sería una variable del tipo cualitativa nominal. Después de eso, uno observa para determinar la población y la muestra. Dice aquí, la población sería a nivel macro, o sea, en grande. Se está hablando de las especies en un árbol de la zona central de la provincia de Chiriquí. Entonces, la provincia de Chiriquí es como lo que encierra ese estudio. La muestra sería específicamente, ¿no? Algo más específico, donde es en la zona central de la provincia. Entonces, asimismo se hizo con lo de la estatura de 50 niños del Jardín de Infancia del Distrito de David, en la provincia de Chiriquí. La unidad de estudio, ¿a quién se investiga? A los niños. ¿Qué se investiga de los niños? La estatura.
¿Qué tipo de variable sería? Dice que es cuantitativa continua. ¿Por qué sería cuantitativa continua? Porque tenemos dos formas de identificar una variable cuantitativa, que puede ser discreta o continua. La discreta dice si tomas valores enteros, y la continua si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Y ahí se está hablando de lo que es la estatura. Puede haber un niño que mide 1,20, un niño que mide 1,25, 1,25 m, y puede haber otro niño que mide 1,23, y puede darse el caso de que existe un niño que mida 1,22. O sea que puede darse el caso de valores intermedios entre dos elementos. Y uno dirá, profe, y entre 1,20 y 1,21 puede haber, porque si no están los centímetros, están los milímetros. O sea que hay unidades más pequeñas. Entre 1,20 y 1,21 puede estar 1,20 y 5 milímetros. Entonces allí puede darse el caso de valores intermedios. Cuando eso sucede, se le llama a esa variable cuantitativa, pero continua. ¿Cuándo sería discreta? Cuantitativa discreta cuando los valores son enteros. Por ejemplo, cuando uno pregunta el número de alumnos, los alumnos pueden ser 5, 6, 7, pero nunca uno dice tengo 5 alumnos y medio, o 6 alumnos y un octavo de alumnos. Eso sería imposible, ¿no? O es uno o no es ninguno. No puede haber decimales en eso de contar un alumno. Entonces esa ya sería una variable cuantitativa discreta. Población y muestra. La población es lo que engloba, como quien dice, a nivel macro. Dice que donde se hace eso, en la provincia de Chiriquí, pero específicamente donde la muestra dice que es solamente en el distrito de David. Sabemos que la provincia de Chiriquí tiene muchos distritos: el distrito de Alange, el distrito de Tierras Altas, el distrito de Barú, distrito de Tolé. O sea que hay varios distritos, pero allí dice estudios sobre la estatura de 50 niños de jardín de infancia en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí. No es en todos los distritos, solamente en el distrito de David. Entonces esa es la muestra. Y así sucesivamente con los demás, ¿no? Ahí se le mostraron 3 ejemplos. Vamos a hacerle uno más para que tengan una idea, ¿no? Ahí son 8, son 8. 8 por 5, se pide 5 cosas en cada problema. Entonces vamos aquí a copiar este formato. Control C. Y pegamos esa tabla. Vamos a ver, vamos a borrarle este asunto aquí. Esto ya no es embarazada, sino que se está preguntando otra cosa. Tipo de variable, todo eso que está en rojo, vamos a borrarlo porque eso corresponde al problema anterior. Y me colaboran para que vean que no es muy duro, y si tienen alguna duda, aquí estamos, ¿no? Para eso estamos. Vamos a... Listo. Unidad de estudio. Dice que el trabajo es el siguiente: investigación sobre el grado de escolaridad de 520 empleados manuales, ¿no? De la Caja del Seguro Social. Dígame. Eso lo va a poner en la plataforma, si se vuelve a caer. Esto que está aquí, ya lo envié al WhatsApp. Ok. Sí, este documento ya lo envié del lunes. Aquí este mismo aparece en el WhatsApp, solo que aquí hoy pues les estaría agregando la solución del primer ejercicio. Pero sí, voy a revisar allí en WhatsApp del grupo 105.
Ajá, déjeme enviar un examen. Ajá, los alumnos serían José. Bien, tengo que enviar un examen porque hay no solamente tengo un alumno que va a hacer examen de recuperación. Examen, aquí está, para un alumno. No es que los otros hayan cogido miedo, no sé, realmente parece que quieren volver a dar la materia. Aquí está. Listo. Sí, en el grupo de WhatsApp aparece el documento. Vamos a ver, vamos a verificar, sí. Ahí está, vamos a reenviarlo para que sepan, ¿verdad?, de qué estoy hablándole. Ahí al grupo. Ajá. Unidad de estudio, dice, investigación sobre el grado de escolaridad de los empleados manuales de la Caja del Seguro Social en la provincia de Chiriquí. Unidad de estudio, ¿a quién se le hace el estudio? ¿Al hospital? ¿A A los los trabajadores. policías? Exacto, aquí está, empleado, ¿verdad? Pueden poner empleado o si desean empleados manuales. Lo importante es que el alumno identifique, ¿verdad?, que son los empleados. ¿Qué empleados hay? Empleados manuales. Si uno quiere ser pues más específico, pone empleados manuales. A ver, ¿quién llegó? Llegó el compañero, a la compañera. Ajá, aquí se me fue manuales. Manuales. Tipo oración. Ahora sí. Ahora sí. Empleados manuales es la unidad de estudio. La variable, entonces uno viene y pregunta, ¿qué se le investiga a esos empleados? Porque la variable sería la característica de la unidad de estudio. Entonces, ¿qué El se le está grado de investigando? escolaridad. Así mismo, Yorlenis, así mismo, ahí se le está preguntando el grado de escolaridad, ¿verdad? No se le está preguntando cuántas queridas tienen, cuántos hijos, cuántas novias tuvieron, cuánto pesan. Ahí se les está preguntando cuál es el grado de escolaridad. Entonces, grado de escolaridad sería la variable de estudio. El grado de escolaridad. Aquí se va esto siempre. Ahí está, el grado de escolaridad. Cuando a alguien se le pregunta el grado de escolaridad, la persona va a decir, bueno, yo tengo primaria completa, primaria hasta sexto grado, primaria, qué sé yo, secundaria básica. O sea que el resultado es una palabra, pero hay un orden. Primero la primaria, después la secundaria, después la universidad y así sucesivamente otros estudios. Entonces, ese es lo que uno obtiene como resultado. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Sería una variable cuantitativa, o sea que el resultado es un número, o sería una variable cualitativa, sería una palabra cuando obtenemos el resultado? Profe, yo creo que cuantitativo, porque hay números. Cuantitativa, pero si acuérdate que en una encuesta, si se le hace la investigación sobre el grado de escolaridad, la persona va a poner, supongamos aquí, ¿no? Primaria, secundaria,
universidad, ¿verdad? Primaria, secundaria, universidad. Puede ponerse también primaria completa o incompleta, no creo que pongan tanta cosa, simplemente con identificar, como quien dice, para ubicar el grado de escolaridad de la persona. Primaria. Entonces el resultado realmente no va a ser un número, porque igual si yo pongo primaria hasta quinto grado y por allá secundaria hasta cuarto año, eso no se puede sumar. No puedo sumar primaria, no, o sea, no podría ser una operación algebraica. Si se preguntara, ¿verdad? El número de hijos, y aquí uno dice 5, acá otro dice 6, acá otro dice que sería como un conejito, unos 12 hijos, por decir algo, ¿no? Allí sí entraría en la clasificación de número cuantitativa y ya ahí sería discreta, porque sería número de alumnos, número de grupo, un número, ¿no? Pero acá, mira que acá dice en la clasificación cualitativa ordinal, si sus valores se pueden ordenar, aquí aparece escolaridad. Escolaridad. Entonces, aquí sería una variable cualitativa, sería una cualidad. Tenemos acá, cualitativa. Cualitativa nominal, digo ordinal. Cualitativa ordinal es una cualidad en la cual importa el orden, si es primaria, secundaria, universidad. ¿Por qué importa el orden en esta variable cualitativa ordinal? Por ejemplo, en muchos trabajos a una persona que solo tenga primaria no se le paga igual a una persona que tenga secundaria, sexto año, o que tenga universidad. Entonces allí sí importa el orden de ese resultado, porque a veces se basa en eso, ¿no? Un salario se basa de acuerdo a la cantidad de estudios. Por ejemplo, en el área de ustedes que van a ejercer, si es en el área educativa, terminan la carrera, salen con el grado de licenciatura. Es universidad, pero es licenciatura. Si ustedes hacen el profesorado, que ahora se hace en 6 meses, en UNACH o en universidades privadas, ese profesorado que lo terminan en 6 meses, que tiene un costo más o menos de $500 por allí de matrícula, o sea, de costo total, ¿no? Del profesorado, ya usted sería licenciado o licenciada y sería profesora, o sea, tendría el grado de profesora. Eso le aumenta el salario. En el Ministerio de Educación le aumenta como $100 por ahí, o $150 más o menos, solamente por tener el grado de profesora. Ahora, si usted sigue estudiando, por ejemplo, saca una maestría, eso también le aumenta el salario. Una maestría en especialidad. Y si viene y tiene un doctorado, también le aumenta el salario. Entonces, por eso, la escolaridad, la variable cualitativa dentro de lo que es ordinal, la escolaridad se puede ordenar, y eso tiene una importancia, ¿no? Una importancia en lo que es pues el orden en el que se lleva. Ninguna persona podría sacar una maestría si no tiene una licenciatura. Entonces allí importa el orden, dice, si sus valores se pueden ordenar. Cualitativa ordinal. ¿Cuál sería entonces la población? La población sería entonces a nivel, como que dice, más. Eso mismo, provincia de Chiriquí. Muy bien, muy bien. ¿Y la muestra, profe?
Sería Caja de Seguro Social. Exacto, de la Caja del Seguro Social en la provincia de Chiriquí. Porque a nivel, por ejemplo, de la provincia de Chiriquí hay empleados manuales de muchas instituciones, ¿verdad? Puede haber empleados manuales de, ¿cómo se llama este? De la DGI, del Ministerio de Comercio e Industria, del IDAN, de muchas instituciones hay empleados manuales, pero específicamente de dónde son esos empleados manuales, de la Caja del Seguro Social, ¿sí? Todos los que trabajan en la Caja del Seguro Social. Entonces, provincia de Chiriquí, la muestra sería Caja del Seguro Social. Están los firulais del vecino, yo no sé si es con hambre o es que los tienen amarrados. Los firulais de la vecina. Bien, entonces no sé si me comprendieron allí cómo se ve eso de identificar esos elementos. La compañera Emilia me logró comprender un poquito más. Sí, profe. Sí, vamos a preguntarle por uno más. Déjenme ver aquí que me envían. Bien. Ajá, les decía. Vamos a hacer uno más, pero con la ayuda de la compañera Emilia para practicar, ¿no? Para practicar esa parte. Ay, Dios, profe. dice la compañera, ¿para qué dije? ¿Para qué dije que no había comprendido? Ahora el profe me va a preguntar a mí. Pero no se preocupe, vamos a ejercitar allí ese, aquí, este segundo, ¿no? Vamos a hacer, elija uno, compañera, en Miriam, queda del 2, 3, 4, 5, 6, 7 al 8. Voy a poner el 5, pues el 5 a la compañera Emilia. Vamos No, a profe. practicar. El 2 No, se ve pero más fácil. ¿cuál? El 2. Sí, profe, el 2. El 2, vamos con el 2. Aquí entonces donde se investiga la religión, dice, vamos a ver. Copiamos el formato. Entonces aquí ya no es empleados manuales. El grado de escolaridad tampoco. Y aquí todavía no se sabe qué tipo de variable, ¿no? Provincia. Bien. Dice, se realiza un estudio de la religión elegida por 400 trabajadores de la empresa Melo en Chiriquí. ¿A quién se le hace el estudio? A los pollos, a A los quién, trabajadores de la empresa. eso mismo, a los trabajadores. Y simplemente, ¿verdad? Ponemos trabajadores. Bien, esos trabajadores, vamos a ver qué son, si son, por lo regular en una encuesta uno hace preguntas bastante cerradas, o sea que le da solamente 2, 3, 4 opciones, no le da respuestas abiertas, y que bueno, dígame cuáles, no, simplemente 1, 2, 3, cuáles elige, ¿no? ¿Qué obtenemos de esos trabajadores? ¿Qué le estudiamos
a esos trabajadores. El número de novias, el número de queridas, el número de hijos, el peso, cuánto gana, qué se le hace, qué se le estudia a esos trabajadores, sobre qué se les investiga. Estudio de religión, profe, yo creo que eso es lo que dice ahí. Correcto, la religión. Religión. Entonces, esa sería la variable, la característica de estudio, lo que se investiga de esos trabajadores. ¿Qué tipo de variable es esa? Eso no es un número, ya sabemos que no puede ser cualitativa. Entonces, no puede ser cuantitativa, perdón, dice si sus valores son numéricos, los resultados no son números. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto ellos van a decir, bueno, soy adventista, soy evangélico, soy testigo de Jehová, el tipo de religión, ¿no? Musulmán, qué sé yo, islamista, ortodoxo, hay bastantes religiones, ¿no? Entonces, ese resultado es una palabra, así que va a ser cualitativa. La respuesta es cualitativa. Ahora, ¿esos valores se pueden ordenar o no importa cuál va de primero? Yo creo que se pueden ordenar, profe. Se pueden ordenar. O sea que si yo pongo los católicos de primero, afecta a que yo los ponga de último. ¿Eso importaría? No, profe. No, entonces es una Es cualidad cualitativo. cualitativo nominal. Dice allí, si sus valores no se pueden ordenar. Entonces sería cualitativo nominal. Cualitativo. Cualitativa. Tipo de variable cualitativa nominal. Nominal. No importa el orden, la respuesta puede ordenarse, puede ponerse primero los testigos de Jehová, como también pueden ponerse los resultados que se obtuvieron de los adventistas. Eso no importa, ahí no importa el orden de la respuesta. Bien. Población. ¿Dónde se hace a nivel, como que dice, en grande? ¿Dónde se hace eso? ¿En qué provincia? Chiriquí. En Chiriquí, ¿verdad? Entonces, por lo regular, siempre dirá Chiriquí, por allá cambiaré de otro lugar. La muestra. En Chiriquí se está haciendo, pero específicamente ¿dónde? ¿Esos trabajadores de dónde son? Melo. Empresa Melo. Muy bien. Ahí está, ¿ves? De esa manera uno identifica los elementos como son unidad de estudio, variable, tipo de variable, población y muestra. Como verán, es cuestión nada más como que dice de hacerse la pregunta, de hacerse la interrogante, ¿no? Del asunto. Entonces, en el apunte de hoy vamos a poner estos dos ejemplos para que queden allí, pues, de referencia sobre lo que es actividad 2. Vamos a recortar, que me quedé viendo ahí. Ustedes no se imaginan que la cantidad de chat, yo me desaparezco del WhatsApp una hora y cuando regreso tengo 140 y no son de grupos, de chat individual de los alumnos. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Copiamos y pegamos por acá. Más 105B. Vamos a hacer una nueva nota, la nota del día de hoy. 105B. Y hoy es 1 de septiembre. Y mi hija cumple 13. 1 del 9. Vamos a cambiar la vista aquí para que tenga renglones. Ahí
eso que corresponde a lo de la actividad 2. Y como les mencioné, hemos aquí practicado el problema 1 y el problema 2. Para que les quede allí por cualquier cosa, si lo requieren observar de aquí a ahora, de aquí a la otra semana, ¿no? Que hay que hacer esa actividad 2. Copiamos por acá. Bien. Ahí está. Eso es parte, ¿verdad?, de la actividad 2, que hay que entregarlo el 6 de septiembre. ¿Qué sigue? No hay ninguna duda, ¿verdad? Ahí estamos claritos y claritas. Sí, profe. Bien. Entonces les quedan 6 problemas por trabajar. Bien, entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a dejar eso abierto. Y vamos a dejar eso abierto. Y vamos al otro documento. Y el profe viene con nitro. Bien. Esta se llama cálculo de la muestra o tamaño de una muestra. Esto ya corresponde, esto ya va entonces a ser parte de la actividad número 3, ¿sí? El cálculo de una muestra. Son 5 problemas, pero vamos a ver entre hoy y el lunes, probablemente el otro miércoles, lo que es cómo hacer eso, ¿no? Porque aquí no le he puesto fecha de entrega. Hay que practicarlo, hay que ver qué significa esto, ¿no? Entonces, el tamaño de una muestra, en este caso, cálculo del tamaño de una muestra. Cálculo del tamaño de una muestra. Entonces, hay muchas fórmulas. Hay muchas fórmulas para hacer eso, ¿no? Para determinar el cálculo de una muestra. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar? Eso depende de este asunto aquí, ¿no? De estas definiciones. Entonces, vamos a recortar y vamos a empezar a colocar esto en el apunte para que yo pueda rayar allí sobre esa imagen. Copiar y pegar. Cálculo del tamaño de una muestra. Esto ya formaría parte de la actividad 3. Vamos a poner aquí, para que cuando vean ese documento, ustedes vean eso y que esto de qué. Bueno, esto es de la actividad número 3. Vamos a ver si el lapicito se activa. Ahí va. Vamos a ponerlo en rojo, ¿no? Para la actividad 3. Para la actividad 3. Cálculo del tamaño de una muestra. Dice, para calcular el tamaño adecuado de una muestra, las fórmulas que más se utilizan son esas que aparecen allí. Esas fórmulas que aparecen allí. En donde, mire que allí tenemos lo siguiente. Para un tipo de variable cualitativa, en caso de estimación de proporciones. Estimación de proporciones. Y es cualitativa. Para un tipo de variable cuantitativa y para estimación de promedio. Entonces, en el problema, ¿qué es lo que hay que identificar? Hay que identificar si dice que es para estimar proporciones o para estimar promedios. Para estimar promedios. Y vamos a tener para cada una de ellas 2 fórmulas.
Esta de acá incluye, esta, la de la derecha, incluye el valor de una población. Mira, así mismo, utiliza, vamos a poner aquí, cuando hay población. Cuando hay población. Pero ¿cómo así? Población definida, o sea que te dicen, hay una población de tanto. Y lo mismo sucede acá. Cuando hay población, cuando hay una población definida, se utilizan esta de la derecha. Cuando no hay población, se utilizan las dos de la izquierda. Cuando no hay población definida. Cuando no hay una población definida. Así definida. Parecía que era definida. Bien. Les mencionaba esto, ¿no? Que uno, ¿cómo identifica qué fórmula utilizar? Primero es viendo esto, ¿no? Si el problema dice estimación de proporciones, se utiliza una de esas dos de ahí arriba. Si incluye población, la de la izquierda, la de la derecha, y si no, la de la izquierda. Si hablan de estimación de promedio, si tiene población, utilizamos la de la derecha, y si no, la de la izquierda. Bien. Pero fíjense que ahí aparecen unas letras. ¿Esas letras qué significan? Vamos a definirlas. Ahí aparece la N. ¿Cómo podríamos colocar aquí significado de las letras? Significado de las letras. ¿Qué vamos a hacer para esta actividad 3? Vamos a aprender a calcular el tamaño de una muestra. Hay muchas fórmulas, pero yo elegí estas que son las más, que consideran pues las más importantes para determinar, ¿no?, lo que es el tamaño de una muestra. Cuando se tiene población serían las de la derecha, cuando no se tiene son las de la izquierda. Si el problema habla de estimación de promedio, se utilizan las de arriba. Si dice, estimación de promedio, se utilizan las de abajo. Si dice estimación de proporciones, se utilizan las de arriba. Bien. Significado de las letras. La N minúscula es la muestra. También ahí aparece la Z. La Z significa, factor de distribución normal. Eso significa esa Z, factor de distribución normal. Y entre paréntesis se usa una tabla. Se usa la tabla. Se usa una tabla, ¿no? La tabla que yo les voy a proporcionar. Aquí aparece actividad 3. Aquí en la parte de abajo. Allí ven. Aquí donde dice confianza Z, esta parte aquí, 90, 91, 92, 93. Eso, con esa tabla, uno determina el factor de distribución normal. ¿Sí? El valor de Z. Bien, vamos por acá. ¿Qué más hay allí en esas fórmulas? Aparece la E, una E mayúscula. Una E mayúscula. Esa E mayúscula significa error esperado.
Error esperado. Error esperado. ¿Qué aparece también? Aparece una P minúscula y una Q minúscula. P minúscula significa probabilidad de que ocurra el evento. Probabilidad de que ocurra un evento. La letra Q minúscula significa complemento de P. Complemento de P. De la letra P. Del resultado de P. Entonces, ¿cómo uno lo obtiene? Restamos de 100. Restamos P del número 100. Ajá. Tenemos otro elemento que aparece allí en esas fórmulas y es como una O. Esta O, esa O que aparece allí, O elevado al cuadrado. Esa O se llama desviación estándar. Como una O. Desviación estándar. Esta clase es hasta las 9:45, ¿verdad? Así que tengo chance. Estaba pensando que me estaba excediendo. Bien. Desviación estándar. Listo. Entonces, esta nueva, les repito, ¿no? Esta actividad que vamos a empezar a ver para la actividad 3, ¿en qué consiste? En saber calcular el tamaño de una muestra. Para calcular el tamaño de una muestra, allí tenemos 4 fórmulas. Lo que uno lee en un problema es si dice estimación de proporciones. Si dice estimación de proporciones, va a ser una de estas dos. ¿Cómo identifico cuál de las dos? Si hablan de estimación de proporciones, ¿cuál de las dos? Hay que ver si nos dan el valor de la población. Si nos dan una población, utilizamos la de la derecha. Si no nos la dan, utilizamos la de la izquierda. Si el problema dice estimación de promedio, sería una de estas dos de abajo, una de las dos. Si dice estimación de promedio, si te dan el valor de la población, utilizamos la de la derecha. Y si no la dan, utilizamos la de la izquierda. Así uno identifica. ¿Qué más? Estábamos viendo qué significan esas letras, ¿verdad? Porque allí aparece una Z, una E, una P, una Q. ¿Eso qué significa? Entonces, eso es lo que acabo de colocar en la parte de aquí abajo. Significado de las letras. La N minúscula es la muestra. Eso es lo que vamos a calcular. La Z será el factor de distribución normal. Z es factor de distribución normal. Déjenme ver aquí qué alumno me está enviando. ¿Será que ese también va a ser examen? No creo.
Bien. Aquí está. Lo que voy a hacer, voy a recortar, es a encuadrar esto. Ahora sí. Esto sería entonces el significado de las letras. Bien. Hasta allí estamos bien. Ya vamos a usar una fórmula. Les expliqué qué significan las letras. Tenemos entonces que usar la fórmula. Ahí donde está el asunto, ¿no? La salsa de los problemas matemáticos siempre es donde hay que usar las fórmulas. Entonces, en la actividad 3 hay unos ejemplos para resolver, ¿no? La tabla esta hay que copiarla también. Voy a ponerla. Por aquí. ¿Y esta tabla para qué es? Para determinar el valor de z. Tabla para el valor de z. Vamos a poner aquí. Tabla para z, ¿no? Para determinar el valor de z. Ahora sí, vamos a un problema para ver qué es lo que es. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, profesor? Ejemplo 1 o ejemplo A. Dice que pues que ya Jazmín, dice que Jazmín tiene un error. Vamos a ver qué será con tilde. Jazmín, vamos a ponerle con tilde, pues. Ahí está. Ahora sí. Problema 1. Dice aquí ejemplos. Dice, se desea estimar la proporción. Fíjense que ya lo dice, ¿eh? Se desea estimar la proporción. Entonces vamos a subrayar aquí, ¿eh? Estimar la proporción. Cuando dice estimar la proporción, tenemos que usar las fórmulas de arriba o las de abajo. La de arriba. El problema inicia diciendo, se desea estimar las de arriba, ¿verdad? Bien, entonces ya sabemos que una de las de arriba vamos a usar. Ahora vamos a recortarla, ¿no? Para saber qué son las de estimar proporciones. Cuando la invertida. Miren que allí dice estimar proporciones. Entonces el asunto va así, estimar proporciones. Pero hay dos fórmulas en esa de estimar proporciones. Una que tiene población, vamos a ponerle con población, y esta de acá sin población. Cuando digo con población, sin población, estamos hablando de con población definida, un valor. Y acá sin población definida. Aquí arriba se me olvidó colocar la N mayúscula. N mayúscula es población. Esa es la N mayúscula. Bien, leemos el problema. Dice, se desea estimar la proporción sabiendo que en la ciudad hay 1500 familias. Hay 1500 familias. Entonces ya aquí de una vez nos dicen que hay una población. Una población definida, un número.
Entonces, cuando hay población, hay que usar la fórmula de la derecha, porque ya nos dijeron que hay una población definida. Entonces, esta de acá no se usa, porque esa es cuando no te dicen el número de la población. Entonces, el problema dice, se desea estimar la proporción, ya sabemos que son las dos de arriba, sabiendo que en la ciudad hay 1.500 familias. Ya nos dijeron cuántas familias hay, así que ya tenemos una población definida. Que utilizamos la fórmula de la derecha. Dice, y en una encuesta previa, solamente el 15% de las amas de casa manifestaron consumir el producto aromatizante jazmín o yasmín, con una confianza del 96% y un error del 4%. Entonces ya sabemos que aquí nos están dando los datos. Aquí sería el error, ¿ve? El error, acá la población N, con una confianza del 96, entonces de aquí sacamos el valor de Z, cuando hablan de confianza, de allí sacamos el factor de distribución normal, que está relacionado con la confianza, y acá dice, en una encuesta previa solamente el 15% de las amas de casa manifestaron consumir el producto. Entonces de aquí sacamos la P, probabilidad de que ocurra, ¿no? Bien, entonces tenemos esos datos, ¿no? Tenemos la población. Datos. Tenemos N. N es 1.500 familias. Tenemos, que más yo mencioné, la probabilidad, la P minúscula, es del 15%. Pero aquí no vamos a escribir 15%, sino su equivalente en decimal, 0.15. Faltaría el valor de Q. ¿Se acuerdan que Q es el complemento, dice, ¿eh? Q es el complemento de P. Restamos P de 100. Entonces, ¿cuánto le falta a 0.15 para hacer 100 o a 15 para hacer 100? 85, ¿no? Q sería 85. ¿Cuánto le falta a 100 para hacer 80, para hacer o sea, ¿cuánto le falta a Q para hacer 100? O sea, restamos P. Si decía que P es 15, le restamos 100 menos 15 es 85. O sea que estos dos siempre deben sumar 100, P y Q. Lo que significa, ¿no? P más Q es 100. P más Q es 100. Así que si P es 15, ¿cuánto debe ser Q? A eso me refiero. Q debe ser 85. Por eso aquí puse que el valor de Q es 85. 0.85. ¿Qué más tenemos en el problema? Dice, las amas de casa manifestaron consumir el producto aromatizante Yasmín con una confianza del 96%. Confianza del 96%. Entonces, aquí en la tabla, ¿no? Aquí arribita decía la Z, factor de distribución normal, se usa la tabla. La tabla. ¿Cuál tabla? Esta que aparece aquí. Tabla para Z. ¿Cuánto fue la confianza? Vamos a ver allí cuánto decían que era. 96%, dice, ¿eh? Con una confianza del 96%. Entonces voy e identifico la tabla, ¿no? De acuerdo a la tabla. Voy a rayar aquí. De acuerdo a la tabla. Aquí. Sí, la confianza, como dice allí, la confianza del 96%, el valor de Z es 2.05. Entonces aquí yo pondría el valor de Z 2.05.
2.05. ¿De a dónde saqué ese 2.05? De la tabla. Aquí dice que la confianza es del 96%, entonces de allí yo busco en la tabla, que aquí dice confianza y Z. Entonces busco dónde da 96 y qué valor corresponde. Para 96 es 2.05. Así que a eso vamos, ¿no? A cambiar ese 96 por su equivalente para Z 2.05. ¿Qué más? Dice el problema. Y un error del 4%. Error del 4%. Entonces aquí sería error 4%, pero vamos a utilizar el decimal 0.04. Y ya tenemos todos los datos, ya podemos usar la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Aquí está la fórmula. La de la población definida. Entonces vamos a recortarla y vamos a usarla. Sería esta de aquí. Copiar y pegar. Ya tenemos todos los datos, solamente pues hay que reemplazar el valor de n, el valor de z, el valor de p, el valor de q, el valor de n, de e mayúscula, de todo eso, ¿no? Entonces dice que n es 1500 en la parte de arriba, ¿no? N mayúscula 1500. Z es 2.05, pero está elevado al cuadrado por el valor de P 0.15, por el valor de Q 0.85. Hay una línea fraccionaria y ponemos abajo lo demás. Dice que es n menos 1, 1500, porque n es 1500, ¿verdad? N es 1500, menos 1, multiplicado por e al cuadrado. E sería 0.04. Y ahí viene un símbolo de más. Z al cuadrado. Z sería 2.05. 2.05 al cuadrado por P por Q. P sería 0.15 y Q 0.85. Y listo, eso se resuelve. Vamos a poner eso hacia abajo para ver cuánto da. Calculadora ahí. Multiplicamos eso arriba. Dice que arriba es 1500. 1500. Cierro paréntesis. 2.05 al cuadrado. 2.05. Y hay una tecla aquí que dice que para elevar al cuadrado. Para que vean allí. Vamos a ver la lupita, ahora sí. 1500 por 2.05, pero ese 2.05 está elevado al cuadrado, así que aquí en la calculadora debe haber algo que diga al cuadrado, o bien, si no tienen ese cuadrado o no lo identifican, nuevamente ponen por 2.05. En este caso aquí yo tengo esa tecla que dice x a la 2. Toco esto y ya se pone al cuadrado. Cierro paréntesis por 0.15. Paréntesis 0.15. Cierro paréntesis por 0.85. Paréntesis 0.85. Cierro paréntesis.
y le doy igual para ver qué obtenemos. En la parte de arriba, 803.728125. Entonces aquí vamos a poner 803. Chuleta. Aquí está. Aquí está la lupa. Ajá, ahora sí, 728125. 728125. Eso salió arriba. Arriba. Entonces hacemos la operación abajo con la calculadora, no manualmente, porque sería pues más duro, ¿no? Con la calculadora. Entonces, de nuevo, ahí la lupita. Calculadora. Abajo dice que es 1500 menos 1. Entonces esto lo voy a borrar. Abajo es 1500 menos 1. ¿Sí? Ahí está, 1500 menos 1. 0.04 al cuadrado. Entonces abro paréntesis. 0.04 al cuadrado. Cierro paréntesis. Viene más 2.05 al cuadrado. El símbolo de más 2.05 al cuadrado. Cierro paréntesis. Por P y por Q. 0.15 y 0.85. 0.15. Cierro paréntesis. Abro el otro. 0.85. Cierro paréntesis. Y le doy igual. El resultado fue 293.42. Vamos a poner esos 4 números. ¿Cuánto puse acá? 2, 4, 6. Vamos a poner 6, pues. 2.934218. 2.934218. 2.934218. Divido eso. Vamos a dividir esos valores. Sería 803.728125 entre 2.934218. Y el resultado es 273.91. 273.91. Entonces podemos redondear allí, ¿verdad? Podemos redondear porque este es el tamaño de la muestra. Recuerden que este es el tamaño de las personas que uno va a encuestar. O sea, aproximadamente 274 personas. Esta es una forma, como quien dice, científica. Una forma científica de determinar, vamos a investigar a 274 personas, pero ¿por qué 274? ¿O por qué a tantas personas? Bueno, científicamente con esta fórmula, sabiendo el tamaño de la familia, ¿no? 1500 familias, con una confianza del 96%, un error de 4%, y de una encuesta previa solamente 15% de las amas de casa manifestaron consumir el producto aromatizante Yasmín. Entonces, la proporción, la muestra que se va a utilizar es para 274 personas, utilizando esa fórmula. Entonces recuerden que la materia se llama matemática aplicada, ¿verdad? Entonces por eso de repente ustedes observarán, chuleta, es como más profundo el asunto, ¿verdad? No solamente resolver un problema, sino que eso que resolvemos tiene un porqué. Son problemas así, ¿no? Problemas aplicados. Se desea estimar la proporción sabiendo que en la ciudad hay 1500 familias
y en una encuesta previa solamente el 15% de las amas de casa manifestaron consumir el producto aromatizante Yasmín, con una confianza del 96%, un error del 4%. Pues calcule el tamaño de la muestra. Y ahí nos dio que fue 273.91, pero como son personas, no podemos decir 0.9 personas, lo redondeamos a 274 personas. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque aquí se habla de que puede haber un error en el cálculo de 4%, o sea que no hay perfección, ahí puede haber un error, y ahí redondear eso a 274 está aceptable, ¿no? Está pasable. ¿Qué les pareció ese primer problema? Lo que es cómo calcular una muestra. Profe, una pregunta. Al final siempre se va a redondear, siempre y cuando se pueda. Sí, 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 ajá, si da decimal, siempre lo redondeamos. Por decir que hubiese quedado el resultado aquí en 273.34. Ahí ustedes sabrían, ¿verdad? Que ese 3 no puede redondear a 274, entonces uno lo deja en 273. El hecho es que siempre lo dejamos en un entero, en un número entero. ¿Cuándo se podría redondear? Cuando aquí el siguiente número es 5, o es 6, o es 7, o es 8, o es 9. Pero si es 4, 3, 2, 1, no se puede redondear. A que si aquí fuese 4, queda en 273. Si aquí hubiese sido 5, entonces aquí ya queda en 274. Así es la técnica del redondeo. Y como dijo la compañera, siempre y cuando se pueda, ¿no? Siempre y cuando se pueda. Bien, esto lo vamos a ir continuando esta semana que viene. No los voy a atormentar desde hoy poniéndole ya la fecha de entrega, sino que este lunes vamos a seguir viendo esos problemas, que ya son, pues, como quien dice, un poquito más complejos. Acá solamente es hacerse una que otra pregunta, pero ya en la actividad 3 hay que saber identificar la fórmula a utilizar y sacar los elementos del problema. Para sacar los Profe, elementos. Ajá, dígame. en los problemas, así como el de ahorita, ¿verdad? Siempre nos van a dar todos los datos, así como el Sí, de N, el de P, eso, y así mismo. Aquí solamente en la, había que buscar el de Z y el de Q. exacto, así mismo. Ahí quedaría ese segundo ejemplo, lo vamos a ver el día lunes. El día lunes para comprender, pues, un poquito más, y le entramos a los problemas, pues, de la actividad 3. Pero ahí para, como quien dice, arrancar allí, vamos a dejarlo, pues, hasta allí. Entonces queda pendiente, ¿no? Hacer la actividad 2 y la actividad 1, que es de entrega hoy, la actividad 2 el otro miércoles. Esta de la actividad 3 todavía no le voy a poner fecha. No le vamos a poner fecha para seguir explicando el lunes, trabajándola esta semana que viene. Este sería el preámbulo, ¿no? El preámbulo a esa parte de cálculo de muestra. Bien, entonces por hoy estamos bien. Estamos bien por hoy. Vamos a poner aquí la asistencia automática. Ahí vamos con calma y buena letra, sin apuro, en eso del cálculo de la muestra. Aquí está Tigolín, está Selena, Itzel, Jorleni, Yuleisi, Catherine. Catherine, sí, ahí ven, aparece Catherine, Yuleisi, Jorleni, Tigolín, Selena, Itzel y Cintia. Lo que pueden hacer para, como quien dice, ir comprendiendo es volver a ver este video de aquí al lunes, para que nuevamente cuando vamos a ver los problemas ya estén como más pro, ¿no? Más entendidos. El profe hizo esto, hizo aquello. Ya para el lunes estarían, pues, como más cuchillo, ¿no?
porque la primera vez que uno ve tu problema, uno queda chuleta, ¿y esto qué es esta cosa, esta numerera? Pero hay que ver la película varias veces para comprenderla y van a ver que le van a hallar el golpe al asunto. Recuerden allí la frase que les dije, el primer rayo de luz del sol les ilumine hoy, mañana y siempre, todo este mes que iniciamos en el día de hoy, lo que les vaya a suceder mañana y pasado en clases universitarias, que les salga todo, que les salga bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profe. Chao, se cuidan. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bien, Dani. Bien, Hasta luego, Catherine. profe. Itzel. Cintia. Nos vemos.